Nadie dirá, mirad, aquí está o allí está, porque el reino de Dios está dentro de vosotros. Lucas 17:21, traducción Good News. Imagina que te ves a ti mismo a través de un espejo cuántico, donde cada partícula de tu ser refleja la perfección de la gloria de Dios. Este es el momento en el que finalmente aprecias que Dios realmente te creó a su imagen y semejanza. Michael L. Matthews. Al comenzar este capítulo de Heaven 7.0, es importante darse cuenta de lo que dice la Escritura sobre el reino de Dios, también conocido como el reino de los cielos. Jesús afirma que si alguien intenta convencerte de que el reino de Dios está en esta ciudad o en aquella ciudad, no le creas, porque el reino de Dios está dentro de ti. Lucas 17:21. En algunas traducciones se afirma que el reino de Dios está en medio de ti, en lugar de dentro de ti. La palabra griega para medio es entos, y significa desde dentro de ti. Es fundamental tener esto en cuenta, ya que se alinea directamente con su mensaje de difundir el mensaje de que el reino de los cielos está cerca de ti. Mateo 10:7. Todo esto empieza a tener sentido cuando te das cuenta de que Cristo es el reino, y si Él vino dentro de ti al confesar quién es Él y quién eras tú, un pecador, entonces Él, el reino, está verdaderamente dentro de ti, y cuando compartes la buena nueva, el reino está cerca de la persona con la que compartes el mensaje. Cuando se comprende esto, se puede entender por qué Jesús dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. De repente, la oración que Jesús dijo que rezáramos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En un sentido real y espiritual, Dios está con nosotros, en nosotros, y su reino es un circuito que se extiende a cualquier lugar y a todas partes al mismo tiempo. El Salmo 19 utiliza precisamente esta palabra, circuito, para describir su omnipresencia en todo su reino. En otras palabras, Dios realmente puede ser el Altísimo y Sublime, que habita en las alturas y dentro de las personas que tienen un espíritu contrito y quebrantado. Al mismo tiempo, las Escrituras son precisas cuando afirman que nosotros, como personas, estamos sentados con Él en los lugares celestiales, Efesios 2:6, que tenemos la mente de Cristo, 1 Corintios 2:16, y que podemos entrar con confianza en el trono de Cristo cuando tenemos una necesidad, Hebreos 4:16. La reflexión digital, nuestra vida como una historia transmitida. En 2025 vivimos en un mundo en el que cada momento se transmite, se graba y se analiza. El auge de la inteligencia artificial, la computación cuántica y las redes neuronales ha creado una sociedad que digitaliza constantemente la existencia humana. Sin embargo, paradójicamente, muchas personas se estremecen cuando se enfrentan a su propio reflejo, no solo en el espejo, sino también en sus datos. Rehuimos escuchar nuestra voz grabada o revisar las imágenes sinceras de nuestras vidas, ya sean físicas o digitales. Esta incomodidad proviene de la misma verdad atemporal. Vernos a nosotros mismos, sin filtros, expone la narrativa fragmentada e incompleta que cada uno de nosotros lleva consigo. Somos historias en progreso, retransmitidas en directo a una audiencia que no podemos ver. Heaven 7.0 nos dice que Dios ve esta retransmisión no como una serie de momentos inconexos, sino como una obra maestra, digital, unificada, una cadena de bloques de gracia en la que cada momento es redimido y almacenado de forma inmutable en su libro mayor. Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. 3. Manifestando que sois una carta de Cristo, cuidada por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Diva Corintianom 3:3. El equivalente de Dios a la tecnología humana es atemporal y perfecto. Mientras que la humanidad se centra en imágenes superficiales, apariencia, voz, personajes de las redes sociales, Dios transmite nuestra historia en alta definición, capturando no instantáneas, sino la trayectoria completa de nuestra vida.
Nuestros datos subidos se convierten en un testimonio de gracia, unidos como parte de su gran narrativa. Contar tu historia permite que Dios cuente su historia a través de ti. En 2010, mi padre me llamó y me dijo que quería donar dinero a una causa sin ánimo de lucro, como un misionero o una misión que ayudara a personas necesitadas. En este caso concreto, le propuse que considerara la posibilidad de destinar parte de su donación a escribir un testimonio de vida que reflejara la belleza de Dios a través de una parte de su vida. Después de unas semanas de considerar mi propuesta, me dijo que quería contar la historia de su vida y me pidió que le ayudara. Me alegré de poder ayudarle, ya que es una de las cosas que más me gusta hacer en la vida. Considero que desempeño una función más importante que una cámara o una videocámara, ya que me encanta ayudar a las personas a capturar un momento de su vida y contar una historia reflexiva que ayude a otras personas. En pocos días, mi padre redujo su historia a el día que salvé a mi padre y el día que mi padre me salvó a mí. En pocas semanas, publicó el artículo en el periódico de la ciudad donde pasó su adolescencia en la década de 1950. En la historia de su vida, pidió a la gente que comprendiera lo que había sucedido durante los últimos 60 años de su vida para crear una nueva reflexión sobre quién era él cuando era joven y llevaba una vida destrozada. A los 2 días de la publicación de la historia, recibió numerosos correos electrónicos y llamadas agradeciéndole por una historia de vida tan poderosa sobre quién era ahora y en quién se había convertido. Esa historia lo reconectó con numerosas personas con las que había perdido el contacto durante los últimos 60 años. Pero lo más importante es que la historia reflejaba cómo Dios usa a las personas y cómo las personas usan a Dios para reflejar una historia veraz a medida que se desarrolla su vida. Cuando tenía 16 años, mi padre salvó la vida de su padre terrenal en un grave accidente, y años más tarde, Dios reflejó esa experiencia al salvar la vida de mi padre. Mi padre pudo contar una historia real de reflexión sobre la vida. He incluido esta maravillosa historia al final de este capítulo, el código de las parábolas, la narración como API divina. Jesús, el maestro diseñador del alma humana, utilizó las parábolas no como cuentos estáticos, sino como una interfaz dinámica con las personas y su entorno. Cada parábola es un módulo de código abierto que invita a los oyentes a conectar su historia con la narrativa del reino. Miles de millones de personas se han identificado con estas parábolas, porque Dios les ha dotado de un significado recursivo. Cada interacción genera una nueva reflexión. Al igual que los sistemas de inteligencia artificial, se reentrenan con nuevas entradas de datos. En un mundo de historias de vida fragmentadas, divorcios, traiciones, crisis financieras, nuestras interfaces personales se rompen. Pero en el reino de los cielos, Cristo ofrece una restauración completa del sistema. Su infraestructura narrativa permite que nuestras historias rotas se fusionen de nuevo con su código fuente. Cada testimonio interconecta otro nodo en la red de Dios, contribuyendo al circuito definitivo del cielo en la tierra. Eres inmutable a imagen de Dios. Génesis 1:26. No es un código obsoleto. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Sigue siendo la identidad fundamental de la humanidad. Cada uno de nosotros es un reflejo codificado de Dios, un gemelo digital de su imagen, corrompido no en la creación, sino a través de ataques virales autoinfligidos. Satanás, el ingeniero de malware definitivo, fragmenta nuestras historias. Sabe que alterar la narrativa de tu vida rompe tu conexión con la fuente. Cada matrimonio fracturado, cada adicción, cada grito silencioso es un nodo roto, desconectado del diseño de la imagen que Dios pretendía. Pero la cadena de la gracia de Dios no puede ser manipulada. Aunque te sientas como datos corruptos, tu código de imagen original permanece inmutable. Cada vez que testificas, cada vez que te rindes a tu quebrantamiento, tu sistema se reconecta a la red divina y tu historia contribuye al libro mayor distribuido del cielo. Dulzura, el protocolo Walter Payton. A medida que se desarrolla la historia de la vida de una persona, ésta comienza a ver la imagen de Dios. Y cuando ve la imagen de Dios a través de su vida, se vuelve más segura, audaz y confiada con su historia de vida.
Desafortunadamente, muchas personas permiten que un elemento roto en su vida destruya toda su historia, lo que les lleva a minimizar la gloria y la imagen de Dios a través de ellas. Mi consejo para las personas ha sido y siempre será que dejen de permitir que las circunstancias gobiernen su vida. Si estamos llamados a gobernar y reinar con Cristo, entonces debemos practicar el gobernar y reinar sobre las circunstancias, las emociones y las decepciones. Cada vez que permitimos que estas cosas nos gobiernen, el enemigo está en camino de fragmentar nuestra historia que estaba destinada a ser contada. Cuando el gran corredor Walter Payton jugaba al fútbol americano con los Chicago Bears, le preguntaron cómo se mantenía libre de lesiones y actuaba como si nunca sintiera dolor a pesar de las lesiones que su cuerpo sufría en cada partido. Él respondió: nunca le doy a la defensa la creencia o la satisfacción de que uno de sus placajes me ha hecho daño, porque tan pronto como lo haga, verán una debilidad que explotarán y en poco tiempo estaré lesionado. En esencia, su secreto era no dejar que el enemigo supiera el dolor que estaba sufriendo. De esta manera, pudo ilustrar una historia de vida llena de grandeza en el campo de fútbol americano. Por esta misma razón, el apodo de Walter Payton en el campo de fútbol americano pasó a ser Dulzura. Jugaba, corría y se movía como si estuviera al mando de todo el campo, a pesar de que todo el equipo defensivo estaba decidido a hacerle daño. Cada uno de nosotros debe darse cuenta de que Dios nos diseñó para que la dulzura de su imagen se manifestara en nosotros y a través de nosotros, aunque sintamos y percibamos que hay muchas cosas que se nos oponen. Esta imagen debe vivirse y contarse como un testimonio de la grandeza de Dios. Este estilo de vida pone a Satanás en su lugar, al tiempo que eleva a Dios a la posición que le corresponde, que es ser un hermoso reflejo en nosotros y a través de nosotros, transmitiendo su historia. Cuando la canción de tu vida se convierte en su historia, cuando la historia de tu vida refleja la narrativa del Maestro, pasas de ser un usuario egocéntrico a ser un colaborador en armonía con el reino de los cielos. El reino dentro de ti replantea tu vida no como momentos aislados, sino como un flujo continuo de datos transmitidos en directo que contribuyen a la nube divina. El algoritmo de Dios no aprende nada nuevo. Él te conoce por completo, pero tu testimonio actualiza tu red personal, enriqueciendo otros componentes dañados con pruebas de esperanza. Romanos 10:9-10 es tu protocolo de acceso. Al confesar a Cristo, le concedes al Espíritu de Dios acceso a tu vida. Esto permite la sincronización automática con tu imagen original de su diseño, impulsando actualizaciones de gracia, restaurando tus archivos corruptos y permitiendo que tu historia se transmita en tiempo real como un testimonio de su gloria. Adoración digital, nuestra canción de vida como una carga continua. A diferencia de los himnos estáticos, la canción de tu vida es una transmisión digital continua. ¿Y si cada creyente fuera un nodo en el circuito eterno del cielo, cada vida un paquete de adoración viva que se transmite a través del reino de Dios? Mientras que las generaciones pasadas abrazaban historias de desesperación como Humpty Dumpty, cuentos de fragmentación irreparable, el cielo te llama a replantearte las cosas. Tu quebrantamiento no es definitivo. En términos de codificación divina, no eres un despliegue fallido. Estás en continua integración del plan maestro de Dios y deseas que nadie perezca. El sacrificio de Cristo tiene como objetivo proporcionar armonía y su obra maestra dentro de ti. Cada testimonio no contado es un paquete de datos perdido, un potencial perdido dentro del reino. Pero la arquitectura de Dios anticipa tales pérdidas. Su protocolo de redundancia recupera cada corazón arrepentido, reintegrando las almas perdidas en la narrativa eterna. Un testimonio de reflexión, prueba viviente. Al principio de este capítulo, compartí la historia de mi padre, contando una maravillosa historia de su vida que le permitió a él y a Dios reflexionar sobre el poder de la vida. La historia es una prueba de lo que dice la Biblia, y este capítulo refleja una historia de Cristo en ti. Un antiguo amigo de la infancia de mi padre, que leyó la historia, localizó a mi padre y le dijo que la historia de su vida era la mejor forma del evangelio que había leído jamás. Tuve la suerte de conocer a este hombre unos meses más tarde, y me dijo que imprime esta historia y se la da a todas las personas que conoce,
y que necesitan escuchar una historia sobre el poder reflexivo de Dios. La historia reflexiva se titula El día que salvé a mi padre y el día que mi padre me salvó a mí. El día que salvé a mi padre y el día que mi padre me salvó a mí. Por Norman Matthews. Hola, me llamo Norman Matthews y soy de Eau Claire, Wisconsin. De joven me crié en la zona de Daggett, Michigan. Mis padres eran Dale y Doris Matthews. Más tarde, entre 1963 y 1969, volví a la zona como un alcohólico en apuros. Como mucha gente de la zona en la década de 1950, trabajábamos en el bosque, talando y arrastrando álamos para venderlos. Cuando tenía 14 años, viví una de las experiencias más extrañas de mi vida. No sabía que más adelante me volvería a ocurrir una experiencia sobrenatural similar, aunque de otra forma. Déjenme contarles la primera experiencia. Tenía 14 años y trabajaba con mi padre, Dale Matthews, en el bosque. Mi padre estaba arrastrando madera y el carro se enganchó en un tocón, lo que provocó que el tractor volcara. Cuando mi padre cayó de cabeza contra un árbol, se abrió la cabeza y la sangre brotó a borbotones. De inmediato, mis sentidos y mi entorno se convirtieron en una combinación de experiencia a cámara lenta y cámara rápida. Por un lado, todo parecía ir a cámara lenta y podía sentir todo lo que me rodeaba de una manera que nunca antes había experimentado. Por otro lado, todo parecía ir a cámara rápida, donde el tiempo se aceleraba de una manera increíble. Lo que sucedió en esos pocos segundos sería una experiencia que nunca olvidaré. Inmediatamente cogí a mi padre en brazos y corrí colina abajo y a través del pantano, medio kilómetro hasta nuestra casa, todo ello en lo que pareció menos de un segundo. Fue esa experiencia a cámara lenta y a cámara rápida lo que hizo que todo pareciera como si solo hubiera pasado un segundo entre el incidente y la carrera de 800 metros hasta casa. Cuando llegué a casa, mi madre y yo lo llevamos al consultorio del Dr. Heidenreich, donde le cosieron la cabeza. El Dr. Heidenreich afirmó que si no lo hubiéramos llevado allí tan rápido, se habría desangrado hasta morir. En esta experiencia estaba claro que mi acción había salvado la vida de mi padre, pero yo no entendía lo que había sucedido. Le describí la experiencia al Dr. Heidenreich y él afirmó que había sido una descarga de adrenalina lo que había permitido que ocurriera. Durante años había olvidado la sensación que experimenté ese día. Sin embargo, el año pasado escuché a alguien describir una experiencia llamada aceleración. Una experiencia de quickening es cuando la presencia del Espíritu Santo aviva a una persona y su entorno, y de repente la conciencia del tiempo se siente como si no existiera, o como si la cámara lenta y la cámara rápida ocurrieran al mismo tiempo. Este tipo de experiencia también ocurrió cuando Jesucristo murió en la cruz. Si miras en Mateo 27, 45 a 56, verás que cuando Jesús murió, todo el entorno cambió. La Biblia afirma que se hizo de noche durante 3 horas. Hubo un terremoto y algunos muertos se levantaron de sus tumbas y entraron en Jerusalén. En una fracción de segundo, las cosas se aceleraron, se ralentizaron e incluso se invirtieron, hasta tal punto que las personas que estaban muertas volvieron a la vida. Esto no es difícil de comprender si se tiene en cuenta que Jesús estaba siendo vivificado de esta vida terrenal a su hogar eterno. Durante ese momento de resurrección, todo el cielo y la tierra se estremecieron. Romanos 8:11 nos dice que esta experiencia de resurrección le sucede a las personas cuando dice: pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros, Esta conciencia del poder del Espíritu Santo me lleva a mi segunda experiencia sobrenatural, que es una experiencia más continua y progresiva que ha tenido lugar a lo largo de un periodo de 30 años. A través del amor de Cristo he sido salvado eternamente, sanado de un cáncer de colon, liberado a través de una cirugía de triple bypass y salvado en numerosas otras ocasiones. Durante 25 años fui un alcohólico sin esperanza y una persona muy enfadada, como muchas otras personas de la zona de Wisconsin y la península superior. Sí, trabajé duro. Crié a mis 7 hijos
y he estado casado durante 53 años, pero en lo más profundo de mi ser era un hombre eternamente muerto que se abría camino en la vida. En esta coyuntura de mi vida, ahora puedo ver una comparación crítica. Al igual que mi padre en el bosque era un hombre muerto, sin mi experiencia vivificante, yo también era un hombre muerto sin una experiencia vivificante en mi vida. La experiencia revitalizante con mi padre me permitió ganar el tiempo suficiente para llevarlo al médico antes de que se desangrara, y la experiencia revitalizante de mi Padre Celestial, Dios, a través del Espíritu Santo, me permitió recuperar los años perdidos. Quizás tú seas como yo era. Bebes, te enfadas, estás amargado y no tienes esperanza eterna. Si este es tu caso, esta es la razón de esta historia. Como me dijo un día mi cuñado Jimmy Lacasse: Norman, si un borracho como tú puede dejar de beber, cualquiera puede dejar de beber. En el sentido más básico, tenía razón, pero no conocía el secreto de mi vida transformada. Mi vida cambió cuando mi Padre Celestial me salvó al aceptar el poder transformador de su Hijo Jesucristo. Cristo iluminó mi vida con su luz, lo que me permitió ver que Jesucristo murió por un alcohólico malvado como yo. Su luz era poderosa y transformadora, y avivó mi vida desde su naturaleza muerta. Mi vida fue reavivada, y al igual que yo salvé la vida de mi Padre Celestial salvó la mía. En ambos casos, la experiencia revitalizante redimió el tiempo que se había perdido de forma. Había perdido muchos años por culpa del alcohol y Dios quería redimir esos años perdidos. Ahora puedo dar gracias a Dios por el proceso redentor. Si tú o alguien que conoces está bajo el poder de alguna influencia impía, me gustaría que supieras que puedes experimentar esta misma experiencia de avivamiento, redención en tu vida. Todo lo que tienes que hacer es aceptar a Jesús en tu corazón, siguiendo los 3 sencillos pasos que se indican a continuación. Llegados a este punto de mi historia, me gustaría ofrecer mi perdón a cualquiera a quien haya hecho daño en el pasado. He aprendido que todas las curaciones y bendiciones comienzan de rodillas, donde Dios puede encontrarnos y darnos respuesta a todas nuestras oraciones. Si ha tenido alguna experiencia similar a la mía, me encantaría saber de usted. El ABC de la salvación, para conocer a Dios y estar preparado para el cielo y redimir tus años perdidos, sigue estos sencillos pasos. A. Admite que eres pecador. No hay justo, ni siquiera uno, porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10, 23. Véase Romanos 5:8, 6:23. Pide perdón a Dios. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13b. Cree en Jesús, pon tu confianza en Él, como tu única esperanza de salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16, ver Juan 14:6. Conviértete en hijo de Dios al recibir a Cristo. A todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Juan 1:12, ver Apocalipsis 3:20. C. Confiesa que Jesús es tu Señor. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Romanos 10:9.